Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están? Sean bienvenidos y bienvenidas a este webinar que estamos trayendo el día de hoy, que trata sobre protección eficiente de cargas críticas y sensibles. Vamos a hablar hoy día de las UPS. Tenemos unas UPS muy interesantes, son unas UPS APC de Schneider Electric que vamos a analizar el día de hoy. Vamos a ver qué usos y qué características deben tener estos dispositivos. Me presento, mi nombre es Raúl Barrantes, soy capacitador en Schneider Electric. Ahí tienen mi correo por si es que llegaran a tener alguna consulta, alguna duda sobre el tema que vamos a tocar el día de hoy. Me pueden enviar un correo y yo con mucho gusto les voy a responder. Antes de empezar este webinar, el día de hoy, les quería presentar una promoción que estamos trayendo. Justamente AXA está trayendo esta promoción que consiste en un 58% de descuento en la línea de UPS APC. Estamos viendo aquí, justamente esta es la promoción que ustedes van a poder encontrar en la página que es www.axa.com.p. Tenemos 58% de descuento en estas tres referencias que estamos viendo. UPS de 500 VA, tenemos el UPS de 800 VA y el UPS de 1000 VA. Estas tres referencias tienen un 58% de descuento que ustedes van a poder aprovechar hasta el 30 de noviembre. Está muy buena la promoción. Yo les voy a hacer una demostración ingresando a la página. Vamos a ingresar a la página de AXA donde vamos a poder encontrar este super descuento. Como están viendo, justamente son esas tres referencias, UPS de 500, 800 y 1000 VA, están con su 58% de descuento. Recuerden que esta promoción es válida hasta el 30 de noviembre, así que aprovechen. Bien, entonces regresando al tema que vamos a ver el día de hoy, que trata sobre las UPS. Primero vamos a definir justamente el concepto de una UPS. Bueno, sabemos que las siglas están en inglés, en español es conocido también como el SAI, que significa Sistema de Alimentación Ininterrumpida. ¿Qué quiere decir sistema de alimentación ininterrumpida? Quiere decir que en caso de una falla en el suministro eléctrico, una UPS puede proporcionar potencia o energía por un tiempo limitado a todos los dispositivos conectados a este, justamente gracias a una batería de respaldo que posee el dispositivo. Es decir, gracias a una batería de respaldo que tiene el dispositivo, en caso de un corte de energía, ya sea de repente por una falla en la instalación o quizás por una falla de la red eléctrica general, es decir, de la compañía, una UPS va a ser capaz de proporcionarnos una carga para justamente evitar que las cargas críticas, es decir, las cargas que necesitan mantener una continuidad, no se vayan a apagar. Eso es justamente lo que nos garantiza una UPS. Nos proporciona energía eléctrica a equipos llamados cargas críticas, como pueden ser aparatos médicos, pueden ser industriales o informáticos que requieren alimentación permanente y de calidad. Sabemos que los equipos médicos, los equipos industriales y los equipos informáticos necesitan mantener una continuidad de servicio, por eso son llamadas cargas críticas o cargas sensibles también. Imagínate, ¿no? Un desarrollador web que está trabajando ahí en su página y de un momento a otro se va la luz, pierde todo el trabajo, ¿verdad? Entonces, una UPS es un gran respaldo que justamente va a evitar estos problemas de que perdamos nuestros datos. De igual manera, los equipos médicos sabemos que son indispensables, ¿no? Para justamente garantizar la vida de los pacientes que se encuentran en esas unidades. Entonces las UPS van a ser de vital importancia en estos casos, ¿no? Así como otros equipos industriales también que van a ser indispensables para mantener la continuidad de servicio, que puede ser en una planta procesadora, entre otros.
Entonces, estos dispositivos siempre van a permitir que los equipos se encuentren operativos y sin fallos, ¿no? Es decir, nos ayuda también a reducir los picos y caídas de tensión. No se preocupen que todo esto lo vamos a ver al detalle el día de hoy. Vamos a tocar el tema de los picos, vamos a ver el tema de las caídas de tensión, que muchas veces terminan perturbando nuestros equipos eléctricos y por lo tanto reducen el tiempo de vida útil de estos. La unidad de potencia de las UPS se expresa por lo general en voltiamperios o volampere, que significa potencia aparente. Y para hallar su potencia activa, es decir, su potencia real, necesitamos conocer el factor de potencia del dispositivo. Todas estas UPS, como la que hemos visto ahorita en la promoción, que son de 500, 800 y de 1000, su valor está expresado en voltiamperios. O también se puede decir volampere, no hay problema. En cualquiera de estos dos términos va a significar exactamente lo mismo. Pero recuerda que voltiamperios no equivale a corriente real, es decir, potencia real en watts. Hay que hacer una conversión. Y para hacer esa conversión necesitamos conocer sí o sí el factor de potencia del dispositivo. ¿Qué es una UPS? Bueno, ya vimos, pero mejor dicho, ¿qué ayuda o qué es lo que evita? ¿Cuál es el respaldo que nos ofrece una UPS? Primero que nada, va a evitar las roturas del hardware, por ejemplo. Hardware sabemos que es la parte física de un sistema. Muchas veces cuando hay perturbación de la red puede haber sobretensiones como caídas de tensión. Todas estas fluctuaciones pueden generar muchas veces que se dañen los equipos sensibles. Estamos hablando de la parte física, ¿correcto? Podemos dañar placas madres, que son conocidas como tarjetas o galletas también. Digamos que los equipos más sensibles a estas perturbaciones de voltaje van a ser todos los equipos que poseen mucha electrónica. Estamos hablando de placas madres que poseen pues, condensadores, transistores, resistencias, microprocesadores, entre otros. Son muy sensibles a las perturbaciones de voltaje. Entonces, una UPS eficiente va a evitar justamente, va a evitar de que se produzcan daños en cualquier tipo de hardware. También evita la pérdida de datos, es lo que estaba mencionando hace un momento, ¿no? Imagínate un diseñador, un desarrollador web que está trabajando en un nuevo proyecto y de un momento a otro se da un apagón. ¿Qué va a suceder? Que esta persona va a perder sus datos, ¿no? Imagínate, ¿no? El trabajo que te ha tomado mucho tiempo, ahora vas a tener que empezar nuevamente, y no solamente para los desarrolladores, sino desde un estudiante, incluso una persona que trabaja desde casa, en las oficinas, muchas veces cuando estamos realizando cualquier trabajo en programas de Office, por ejemplo, y de un momento a otro se va la luz y no guardamos el trabajo. Imagínate, ¿no? Es, digamos que el trabajo que hemos avanzado lo estamos perdiendo y tendríamos que volver a empezar nuevamente. Entonces, una UPS es un gran respaldo para evitar este tipo de inconvenientes. A su vez, una buena UPS corrige las sobretensiones y caídas de tensión. Protege también de los transistorios de voltaje, es decir, sirve como un supresor de picos. También nos ayuda a corregir la variación de frecuencia. Bueno, esto depende de la UPS, en realidad no todos tienen esta corrección en las variaciones de frecuencia y también nos puede ayudar a rectificar la distorsión armónica. Ojo que rectifica la distorsión armónica no quiere decir de que yo una UPS lo vaya a trabajar como un banco de condensadores o que reemplace un banco de condensadores. No, un banco de condensadores digamos que es un sistema más estructurado, obviamente diseñado para corregir, ¿no? Esta distorsión armónica. Sin embargo, una UPS tiene un pequeño filtro ahí que nos ayuda de cierta forma a rectificar pequeñas distorsiones armónicas que pueden generar perturbaciones en nuestros equipos. Existen diversos tipos de UPS. En realidad, los más conocidos son estos. Tenemos la UPS offline, que fue la primera UPS que salió al mercado, que no contaba con la función ABR, es decir, regulador automático de voltaje. Únicamente contaba con un sistema de baterías. Si es que en caso se iba la luz, había un corte, las baterías entraban en funcionamiento, evitando justamente que los equipos se vayan a apagar.
pero no contaba con ninguna función de regulador de voltaje, filtro de armónicos, ni tampoco protección para los picos de corriente. Tenemos también los del tipo interactivos, que son los que vamos a tocar el día de hoy. Esta UPS que vamos a analizar el día de hoy es una UPS interactiva. Quiere decir que cuenta con unos filtros ABR, un filtro que justamente suprime los picos de corriente, nos ayuda a filtrar las distorsiones armónicas, entre otras características. Vamos a encontrar los de tipo online. Tenemos los stand-by ferro, en realidad hay diversos. Tenemos el otro que es el UPS en línea, o conocido como el online de doble conversión también, que es el que se utiliza muchísimo en los data centers o en lugares en donde hay más cargas críticas, cargas que son muy, pero muy sensibles y necesitan siempre mantener, digamos, una red pura, una red limpia, y en caso de que haya un corte de energía, estos de aquí, sigan proporcionando una corriente que no permita que los equipos se apaguen. Va a haber también una diferencia ahí en los tiempos, ¿no? En el cambio, porque una UPS, por ejemplo, es cuando hay presencia de corriente de la red, es decir, la corriente está en perfectas condiciones, estas UPS por lo general tienen las baterías, los interactivos, tienen las baterías en modo descanso, en stand-by se podría decir. Una vez que hay el corte de energía, se hace el cambio gracias a un conmutador, en donde el dispositivo pasa a modo baterías. Pero en hacer este cambio, hay una cantidad de tiempo que tarda en hacerse este cambio, son 6 milésimas de segundos en el tipo interactivo. Sin embargo, en las UPS online, por ejemplo, las baterías están funcionando en modo 7 por 24, es decir, todo el tiempo van a estar en funcionamiento, y en caso de que se vaya la energía eléctrica, estas de aquí inmediatamente van a seguir proporcionando esa carga que viene desde las baterías, es decir, no hay un tiempo ahí en el cambio. Tenemos también los conversión delta online, pero bueno, ya no vamos a explayar mucho explicando todos, porque el que vamos a ver el día de hoy es justamente el que tenemos aquí en pantalla. Estamos viendo aquí los componentes o la parte interna de una UPS del tipo interactivo. Tiene más, en realidad más componentes, pero estos son los principales. Podemos analizar, por ejemplo, aquí tenemos la entrada de la corriente, perdón. Tenemos aquí la entrada, es decir, la alimentación que viene desde la red, los 220 voltios de corriente alterna, ingresan a la UPS y pasan por un filtro, ¿no? Este filtro justamente es el que ayuda a reducir estas pequeñas distorsiones armónicas. Una vez que pasa por este filtro, llega a un estabilizador, que básicamente va a ser un transformador que se encarga de corregir estas fluctuaciones de voltaje, ya que pueden haber subidas, es decir, de repente en la red no hay 220, hay un poco más, 230, 235, como pueden haber caídas de tensión también. Lo que va a hacer el transformador es estabilizar este voltaje para que se mantenga lo más próximo a los 220 voltios. ¿Y esto con qué fin? Con el fin de preservar la vida útil de los equipos que están conectados a la UPS. ¿Sabías tú que estas perturbaciones o fluctuaciones de voltaje reducen la vida útil de los equipos? Es decir, si tú tienes una PC, tienes un televisor o cualquier otro equipo conectado a la red, mientras se generen estas sobretensiones y caídas de tensión, están en cierta forma dañando nuestros equipos y van a reducir su tiempo de vida útil. Entonces, una UPS justamente se va a encargar de proporcionarnos un voltaje lo más parecido a los 220 voltios de corriente alterna, que es lo que nos proporciona la red. Ahora, estamos observando que del estabilizador hay un bypass que hace que parte de la corriente se dirija hacia un cargador. Este va a ser el cargador de la batería del dispositivo. Va a depender de la capacidad de la UPS, si es de 500, 800 o 1000 VA, para determinar también la capacidad en amperios horas de la batería.
Entonces, ¿qué sucede? Al mismo tiempo que la UPS me está entregando una corriente, se podría decir, rectificada y con un voltaje estable, está proporcionando una corriente que va a garantizar que la batería se cargue. ¿Y esto para qué? Para que justamente a la hora en que se produce el corte de energía, entre aquí el modo baterías a funcionar, ¿no? Aquí vemos un interruptor que cumple la función de conmutador, ¿no? Una vez que hay un corte, estos contactos cambian de posición, este aquí pasaría al modo baterías. Entonces, todo lo que está aquí en la batería va a ir por las salidas de la UPS para seguir alimentando nuestros equipos. Ahora, ¿cómo una batería puede alimentar un equipo que trabaja a 220 voltios de corriente alterna? Esto va a ser gracias a un inversor. ¿Qué es lo que hace el inversor? Se encarga justamente de convertir la corriente continua, porque obviamente aquí lo que llega al cargador es corriente alterna, solamente que el cargador ya tiene ahí pues los dispositivos que rectifican esta corriente y la convierten de 220 a los 12 voltios, que es lo que necesita la batería, ya que estas baterías todas son de 12 voltios de corriente continua. Entonces, ¿qué pasa con ese voltaje? Se va hacia un inversor que se encarga nuevamente de convertir de corriente continua a corriente alterna. Nuevamente vamos a tener 220 voltios de corriente alterna y eso es lo que nos garantiza que nuestros equipos puedan seguir en funcionamiento. Entonces, básicamente, esto viene a ser los componentes que tiene una UPS. Es así como funciona. Bien, vamos a presentar entonces la UPS, que es la UPS, su nombre es APC, Easy UPS, es de la serie BV, es decir, bajo voltaje. Esta UPS de aquí va a ser ideal para ser utilizada en, por ejemplo, edificios comerciales, en la parte de oficinas, puede ser utilizado en la parte residencial, para los que tienen pues su ordenador, para los que de repente tienen un circuito de cámaras cerradas también, CCTV, se puede utilizar esta UPS en esas aplicaciones. Pero ¿de dónde viene el nombre APC? ¿Qué tiene que ver APC con Schneider Electric? Bueno, comentarles que APC tiene una larga trayectoria, son ya más de 40 años que se funda APC. Es una compañía muy reconocida a nivel mundial justamente en la fabricación de dispositivos como las UPS y software también, ¿no? Inteligentes que se encargan de proteger y controlar todo tipo de cargas críticas, que no solamente vienen a ser equipos de oficina o de escritorio, sino estamos hablando de equipos más sofisticados que le van a dar soporte a un data center, a los bancos, a sistemas de seguridad, entre otros, ¿no? Aquí estamos viendo un poquito de la trayectoria de APC, que empieza en 1981. Bueno, en realidad comenzó fabricando paneles solares, pero en el trayecto, pues, ¿no? De todos estos años ha ido por ahí innovando, sacando, desarrollando nuevas tecnologías, no solamente ha desarrollado equipos, sino también ha desarrollado softwares, y estamos viendo que en el año 2007 APC se asocia con Schneider Electric. Entonces, es por eso que vamos a observar que en la descripción del producto, en el mismo nombre, viene la marca APC, ¿no? APC, que es parte del grupo Schneider. Esto es importante, ¿eh? Lo puse ahí para hacer la aclaración, ya que no vayan a pensar que de repente APC es una marca muy independiente, ¿no? Una marca distinta a Schneider Electric. Aquí estamos viendo características de este producto, de la UPS. Tiene función ABR. Recuerda que cuando veas ABR significa regulador automático de voltaje, es decir, tiene un dispositivo, un transformador que se va a encargar de estabilizar el voltaje. Este es un producto que ofrece una alternativa competitiva y de alta calidad, ¿no? Es decir, un precio justo para un producto que tiene alto rendimiento. Mantiene su conexión a internet por horas luego de un corte, ¿no? Imagínate, de repente se va la luz y tú necesitas Wi-Fi. De repente puedes trabajar desde tu celular. No tienes la posibilidad de seguir trabajando desde un computador, ¿no? Pero puedes hacer tus trabajos desde tu teléfono, pero para eso necesitas internet. De repente no tienes un buen paquete de datos y necesitas
tener internet. Entonces, con esta UPS, tú tranquilamente puedes conectar tu router de internet y pues vas a tener muchísimas horas, ¿no? Aproximadamente un día de carga continua para este router. Es un dispositivo con un tamaño compacto para una gran variedad posible de instalaciones, es decir, puedes conectar distintos equipos, ¿no? Tiene incluso unas tomas muy interesantes que vamos a ver más adelante como parte de las características que tiene este producto. Nos brinda un respaldo por la marca líder y más confiable en la industria, que justamente es APC. Aplicaciones, ya lo venía comentando, podemos utilizar estos dispositivos en pequeñas oficinas y negocios. Hoy en día, ¿no? Que por el tema justamente del COVID-19, muchos están trabajando desde casa, necesitamos un respaldo para proteger nuestro trabajo. Y en este caso, una UPS puede ser de mucha, pero mucha utilidad. Igual lo puedes utilizar para el hogar, ¿no? Para los chicos que están justamente hoy en día trabajando, estudiando desde casa, ¿no? Todo, sabemos que en estos momentos es virtual, ¿no? La demanda del Internet en estos tiempos ha ido o ha sufrido, pues, un crecimiento repentino de un momento a otro. Y vemos más características del dispositivo. Posee un diseño flexible, en realidad tiene un tamaño compacto que se puede adecuar a cualquier escritorio o a cualquier lugar estratégico en donde tú quieras ubicar esta UPS. Incluso si te estorba en el escritorio, hay una forma en que tú puedas fijar el dispositivo en una pared, por ejemplo. Se mantiene conectado por horas y no por minutos. Recuerda que hay capacidades de 500, 650, 800 y 1000 VA. Entonces, lógicamente, para que este dispositivo te pueda durar por horas, tienes que también hacer una correcta selección de la capacidad del dispositivo. No se recomienda, digamos, comprarse una capacidad que sea la misma que la suma total de cargas que tú vayas a conectar en el dispositivo. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si te compras la UPS de 500 VA, este equivale a 300 watts. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Si es que voy a conectar cargas, debo asegurarme de que no estoy conectando 300 watts de cargas. Puedes tener de repente 3 equipos y cada uno de estos equipos tiene un consumo de 100 watts. Si conectas los 3, obviamente estás consumiendo el 100% de la carga de la UPS. Entonces, esto va a generar de que prácticamente en segundos, ante un corte de luz, se consuma toda la batería. Entonces, lo que se recomienda en realidad es seleccionar una UPS que tenga una capacidad que esté un 40% por encima del total de las cargas que yo vaya a conectar. ¿Correcto? Estoy aquí para tener un respaldo de minutos que pueden llegar a ser hasta 1 o 2 horas quizás, ¿no? Dependiendo mucho de la potencia o del consumo de los equipos que tú vayas a conectar. Ya vimos que tiene la opción ABR, regulador automático de voltaje, es decir, estabiliza. Tiene protección contra los transistorios de voltaje. Ojo que los transistorios de voltaje son muy, pero muy peligrosos para las cargas, para los equipos electrónicos, como pueden ser ordenadores, como puede ser un televisor LED, por ejemplo, o cualquier otro equipo que tenga una placa electrónica. Tiene tomas de montaje para la pared, es decir, yo puedo colgar la UPS en la pared o de repente en una parte lateral de mi escritorio para que no me estorbe. Tiene también amplio espacio de salidas, eso en cuanto a las tomas. Tiene un tamaño compacto, posee una carga inteligente y permanente también. Tiene la opción de función en arranque en frío y es fácil de utilizar. Solamente tiene un botón nada más, no tiene una serie de botones, ni un display para hacer una configuración, ni nada. Únicamente tiene un botón de encendido y apagado. Posee un autodiagnóstico de las baterías, es decir, cómo yo sé que la batería de repente ya está por terminarse, cómo sé si es que la batería está fallando. Por lo general, este equipo comienza a emitir unas alarmas, son unos pitidos. Emite unos pitidos cuando el dispositivo entra en modo baterías,
emite un pitido cuando la batería ya se va a acabar, emite un pitido cuando hay un defecto en la batería del dispositivo. Entonces, ¿qué tipo de pitido es? Por lo general va a ser el mismo. Lo único que varía es el tiempo, ¿no? Si es constante el pitido o cada cuántos segundos se está emitiendo el pitido para nosotros identificar el tipo de problema que puede estar sucediendo. Entonces, todo esto nosotros lo vamos a poder encontrar en el manual que ya viene incluido a la hora de comprar el producto. Este producto posee 2 años de garantía y siempre contamos con servicio de atención al cliente. Ojo, ¿eh? No es de que compras el producto y ya nosotros nos desligamos, no. Tenemos ahí un servicio al cliente que te puede dar un respaldo, ¿no? Postventa. Bien, vamos a ver todas estas características al detalle. Primero hablamos del diseño flexible, ¿no? Que es para dispositivos de consumo variable. Esta UPS es capaz de alimentar dispositivos de bajo consumo, como su equipo de red doméstica, es decir, el módem, el router, entre otras redes, así como dispositivos de mayor consumo, como pueden ser una PC, hasta consolas de videojuegos. ¿Correcto? Yo puedo conectar tranquilamente todos estos equipos y una UPS, dependiendo de las características, es decir, de la capacidad de la UPS, tranquilamente me va a dar respaldo para todo este tipo de cargas. Y también, si es que fuera de noche, una UPS puede permitir que tú sigas trabajando con tu ordenador, puede proporcionarte corriente para que tu router te siga brindando Wi-Fi, o si quieres puedes conectar también una luz ahí, ¿no? Para que te pueda iluminar cuando todo está oscuro. Incluso la UPS, si tú deseas, la puedes cargar y una vez que la tienes cargada, puedes irte de campamento en un lugar donde no vas a encontrar corriente y la UPS te va a servir para que puedas cargar tu celular. Sabemos que el celular se acaba la batería, entonces va a ser de mucha importancia un dispositivo que nos proporcione carga. Incluso vas a poder llevar lámparas que vas a poder conectar a la UPS y ese te va a brindar el respaldo necesario. Aquí vamos a analizar en qué consiste, ¿no? El regulador automático de voltaje. Sabemos que en la red muchas veces se presentan perturbaciones, pueden haber sobretensiones, como pueden haber caídas de tensión. Entonces ya sabemos que gracias al transformador que tiene la UPS, la onda, digamos, va a ser corregida y el voltaje de salida va a ser lo más próximo a 220 voltios. ¿Por qué te digo lo más próximo? Porque muchas veces no va a ser esto perfecto, ¿no? El 100% 220, sino puede ser 221, como puede ser 219. La idea aquí es de que gracias al transformador estas variaciones de voltaje no van a ser de gran magnitud, tanto en las subidas como en las caídas, ¿no? Entonces, esto aquí recuerda que nos va a ayudar a prolongar la vida útil de todos nuestros equipos. Tiene también protección contra los transitorios de voltaje. ¿Qué son esos transitorios de voltaje? También son perturbaciones en el voltaje, pero que no se dan, digamos, de manera permanente en el tiempo. Una sobretensión y una caída de tensión muchas veces puede ser permanente en el tiempo. Quiere decir que quizás si hay una sobretensión, el voltaje puede llegar a 235, por ejemplo, y puede estar ahí por minutos, puede estar por horas, ¿no? Entonces, ¿quién interviene en esos casos de sobretensión permanente? Va a ser el transformador ABR, que vimos hace un momento, en la función ABR. Sin embargo, hay otro efecto que muchas veces se presenta en el voltaje. Hay un fenómeno llamado transistorio. ¿Cuál es la diferencia entre el transistorio? Que es una subida de la tensión brusca, pero que se da de forma o de manera de impulsos. Es decir, no es una sobretensión permanente, sino que puede ser un impulso que alcanza pues picos muy altos. Entonces, esto de aquí muchas veces puede terminar malogrando al instante un equipo electrónico. Si yo tengo conectado ahí un computador y se genera un pico, es decir, un transitorio de voltaje muy agresivo, por lo general estos son muy agresivos, va a terminar perjudicando este equipo.
Entonces, tenemos también esa protección incorporada en la UPS. Es como si tuvieras en este producto fusionado un estabilizador y un supresor de picos. Estos dos justamente asociados a una UPS que tiene una batería de respaldo. Muchas veces cuando tú quieres comprar un equipo para proteger un ordenador, no sabes si comprar un supresor de picos, no sabes si comprar un estabilizador o una UPS. Pues te comento que adquiriendo una UPS ya tienes los tres dispositivos en uno solo. Entonces, a veces vas a decir, pero de repente me voy por un estabilizador, ¿no? Porque la UPS es más cara, ¿no? Pero ya sabemos que el costo justamente se justifica gracias a los beneficios que te está proporcionando este producto. Vemos que tiene tomas de montaje en pared. En la parte posterior de la UPS vamos a encontrar estos orificios que nos sirven para poder fijar la UPS a una pared, o si deseas lo vas a colocar en la parte lateral de tu escritorio, ¿no? Porque de repente dices, oye, la UPS me estorba acá, necesito espacio en el escritorio. Dices, la pongo en el suelo, pero en el suelo no, la paran pateando y pueden dañar el equipo, ¿no? Entonces, ¿dónde la ubico? La puedes tranquilamente fijar gracias a esos orificios en una parte lateral del escritorio donde no te vaya a estorbar ni tampoco, digamos, esté aislada como para que nadie la pueda golpear, o si gustas la colocas en una pared, no hay problema. Vamos a encontrar un amplio espacio de salidas en las tomas. Aquí justamente estamos haciendo una comparación, ¿no? Tienes la UPS APC en la parte izquierda y en la parte derecha tienes otra marca, ¿no? Por lo general, la mayoría de marcas de UPS tiene esa configuración en las tomas, ¿no? Que vienen muchas tomas, pero todas estas están muy juntas, están muy pegadas. Y nosotros sabemos pues que a veces hay equipos que tienen enchufes que son de gran volumen, son anchitos, y cuando las tomas están muy juntas, muy pegadas, cuando tú conectas algo prácticamente estás obstruyendo la toma que está al costado, ¿no? Incluso puedes obstruir hasta dos. Entonces, ¿qué te ofrece una UPS APC? Tienes las tomas que tienen un espacio considerable. Es decir, hay una separación suficiente para impedir de que un enchufe pueda obstruir el alveolo de la siguiente toma. Ahora, ¿qué más estamos observando aquí en la toma que posee la UPS-APC? Estamos viendo que son de un formato universal. ¿Qué quiere decir? Que aquí yo puedo conectar un enchufe de formato redondo, plano, puedes enchufar un chuco o cualquier enchufe que tú traigas de cualquier parte del mundo. En realidad, sabemos que hay muchos países que trabajan con otros formatos de enchufe, ¿no? Que vienen con clavijas en 45 grados, muchas vienen en posición de 0 grados también. Entonces, vas a poder aquí conectar cualquier formato de enchufe sin ninguna dificultad, sin necesidad de estar comprando adaptadores ni nada por el estilo. Entonces, esa es una diferencia también muy remarcada en este producto. En cuanto al tamaño, bueno, les comentaba que es un tamaño compacto, no ocupa mucho espacio, pero si en todo caso te fastidia, ya sabes que tienes esa opción de poder fijar o montar el producto en una pared o en otra superficie, la que a ti te parezca más conveniente. Vamos a encontrarnos también con un conector de baterías en la parte posterior o en la parte inferior, es decir, en la parte de abajo de la UPS, nos vamos a encontrar con un conector de baterías. ¿Para qué sirve ese conector de baterías? Sirve para que tú puedas deshabilitar la batería en caso de que no vayas a utilizar el producto por periodos largos, ¿no? Sabemos que las baterías, cuando están en funcionamiento y de un momento a otro tú dejas de utilizar el producto, estas baterías van reduciendo su vida útil, se van descargando. Entonces las baterías tienen que estar en funcionamiento siempre, en carga, descarga, carga, descarga. Si tú dejaste la batería cargada y no utilizas el producto, bueno, te comento que se va reduciendo la vida útil de estas baterías. Entonces, ¿para qué sirve el conector? Justamente para respaldar la vida útil de mi batería. Cuando tú compras el producto, este conector de baterías no viene ahí introducido en la ranura. Está, digamos, las baterías están aisladas, están deshabilitadas.
Una vez que tú ya vas a poner en marcha, en funcionamiento el producto, lo que vas a hacer es introducir ese conector que tiene forma de enchufe. Lo único que tienes que hacer es introducirlo. Y no tengas temor también de que qué sucede si se me pierde el conector, porque este conector viene ahí unido a la UPS. Viene ahí con una especie de cintillo que está amarrado de forma interna, es decir, la única forma es que tú cortes, pues, ¿no? Esa especie de cintillo que tiene el conector, de otra manera, este no tendría por qué perderse por ningún motivo, ¿no? Entonces, ¿qué vas a hacer tú? Colocas el conector y listo, habilitas las baterías. En caso de que no vayas a utilizar el producto por mucho tiempo, de repente sales de viaje o por cualquier otra circunstancia, tú lo que vas a hacer es deshabilitar la batería. Incluso les comentaba hace un momento que si tú deseas irte de campamento, puedes cargar el producto en casa y para que en el transcurso, digamos, del viaje, en el camino, de repente vas a hacer un viaje de muchas horas, no se vaya desgastando, descargando la batería, tú puedes retirar este conector para conservar la batería. Una vez que ya estás ahí en el lugar donde vas a utilizar, nuevamente habilitas la batería gracias al conector. Esto es algo que no vemos en otras marcas de UPS. Otra característica muy útil es en el cable de poder, es decir, en la alimentación del dispositivo, del producto. Estamos viendo que una UPS APC tiene un cable poder rebatible, es decir, se puede extraer. La gran mayoría de UPS no tienen un cable poder que se pueda extraer, sino que vienen adheridos, están conectados hacia la alimentación del dispositivo internamente. Entonces, ¿qué sucede? Sabemos que muchas veces el cable lo estamos doblando, sufre fricciones entre otro tipo de, qué sé yo, de manipulaciones que se le puede dar a este cable y debido a tanta manipulación se terminan pues partiendo, pierden aislamiento y esto puede impedir muchas veces de que llegue la alimentación a tu equipo. Entonces, para cambiar el enchufe de una UPS tendrías que abrir el producto completamente, ¿no? Y a veces sabemos que cuando abrimos un equipo eléctrico, salta una pieza por aquí, otra por allá, y ya no sabemos nuevamente en dónde iba, ¿no? Entonces, podemos terminar malogrando el producto. En el caso de una UPS APC, lo único que tenemos que hacer es extraer el cable poder del equipo, ¿no? Quieres de repente llevarlo a otro lugar y no quieres que el cable te estorbe, lo puedes extraer, no hay problema. O si por alguna circunstancia se te dañó este cable, lo puedes extraer y compras un cable poder y lo reemplazas y ya está. ¿Para qué complicarse la vida? Entonces es una característica más que tiene este producto. Observamos que posee un alto rendimiento en comparación a otras marcas, ¿no? Aquí justamente se hizo una prueba con un televisor más un mini equipo de sonido y que tomamos una referencia de 500 volampere, por ejemplo. La referencia de 500 volampere para este televisor y equipo de mini sonido. Y tuvimos una autonomía de 51 minutos con 8 segundos. ¿Y qué pasó con una UPS en la competencia? Únicamente alcanzó 32 minutos con 56 segundos. ¿Correcto? Entonces, ahí estamos viendo que hay una diferencia notable. Tenemos ahí 20 minutos de diferencia aproximadamente. Entonces, esto le proporciona un alto rendimiento al equipo. Pero ¿por qué se da esto? Eso es gracias al factor de potencia que posee este producto. La gran mayoría de UPS en el mercado tienen un factor de potencia de 0.5. En el caso de APC, podemos notar que el factor de potencia es de 0.6. Es decir, ¿cómo tú identificas la potencia de una UPS? Te comentaba en un inicio que estos productos, su valor o su potencia viene expresada en volamperes. Pero ¿cómo yo convierto este valor de volamperes a watts, es decir, a potencia real? Lo que necesito es conocer el factor de potencia. Y ya sé que APC tiene 0.6. ¿Qué hago?
Por ejemplo, la primera referencia tenemos aquí la de 500 volt-ampere. ¿Qué voy a hacer? Voy a multiplicarle a estos 500 0.6 y me da como resultado 300. ¿300 qué? 300 watts. Entonces ya sé que este equipo me sirve para cargas de hasta 300 watts, teniendo en cuenta que no vas a utilizar la potencia al 100%. Te recomendé en un inicio también que únicamente consideres un 60% de la potencia del equipo. Debemos dejar un 40% para tener mayor respaldo en cuanto al tiempo y también para poder justamente aprovechar pequeñas sobrecargas que a veces son necesarias. No trabajes a top. Entonces, si comparamos esta potencia aparente con otras UPS en el mercado, la gran mayoría tienen 0.5. Entonces, ¿qué estamos viendo? Si multiplicas 500 por 0.5 nos da 250 watts. Entonces, esto quiere decir menos potencia, por lo tanto, menos tiempo también. Entonces, ahí estamos viendo, ¿no? Que en todas las referencias, 500 volt-ampere, 650, 800, como en 1000 volt-ampere, el factor de potencia va a ser de 0.6. Ahora, yo quería hacer una aclaración aquí también, porque muchos dirán, ¿de qué está hablando este factor de potencia? ¿Qué significa eso? ¿Por qué hay que multiplicar? ¿Por qué no viene el valor real? Es por la sencilla razón de que estas UPS, como los estabilizadores o como cualquier otro transformador, generan inductancias. Entonces, esto se genera o se da por lo general en todo lo que son transformadores, en todo lo que son bobinas de vanados, se generan inductancias. Entonces, esto produce un efecto en la corriente, conocido como el triángulo de potencias, ¿no? Estamos viendo aquí. ¿Qué es el factor de potencia? Nos dice que es un indicador sobre el correcto aprovechamiento de la energía. De forma general, es la cantidad de energía que se ha convertido en trabajo. El factor de potencia puede tomar valores entre 0 y 1, lo que significa que el valor ideal del factor de potencia es 1. Esto indica que toda la energía consumida por los aparatos ha sido transformada en trabajo. Por el contrario, un factor de potencia menor a la unidad significa mayor consumo de energía necesaria para producir un trabajo útil. ¿Qué significa esto? Que los equipos que tienen un factor de potencia 1 prácticamente no generan pérdidas. Es decir, si tengo un equipo con un factor de potencia 1 y este equipo es de 500 watts, consume 500 watts de la red y me entrega esos 500 watts en trabajo, por ejemplo. Pero si yo tengo otro equipo de 500 watts con un factor de potencia de 0.85, vamos a decir que coge los 500 watts de la red, una parte de esa potencia se disipa, se pierde en forma de trabajo, en forma de calor, y te está entregando un poco menos. Entonces, a eso se determina factor de potencia. Entonces, estamos viendo que estos equipos que tienen factor de potencia tienen una potencia activa, tienen una potencia reactiva y a su vez tienen una potencia aparente. Entonces los volt-ampere van a ser la potencia aparente. Aparentemente me va a entregar esa potencia, pero no es así. Está consumiendo o está jalando de la red una cantidad de potencia Para poder comprender esto mejor, muchos utilizan el ejemplo del vaso de cerveza, ¿no? Tenemos aquí el vaso de cerveza. Si nosotros llenamos a tope el vaso de cerveza, vamos a notar que en la parte superior siempre se acumula espuma, ¿no? Sin embargo, de toda la capacidad que tenemos aquí en el vaso, nosotros no vamos a consumir todo, solamente vamos a consumir la parte líquida, ¿verdad? Todo lo que es el líquido, la cerveza, y la espuma pues la terminamos desechando, ¿no? En este caso, lo que se desaprovecha vendría a ser la potencia reactiva. La potencia real es lo que tú vas a consumir, lo que vas a tomar, y la suma pues de la potencia reactiva y la potencia real nos da una potencia aparente, ¿no? Es decir, aparentemente te vas a tomar todo esto, pero realmente te estás tomando únicamente el líquido. La espuma, bueno, se da por justamente un efecto ahí y no vas a consumir esta espuma.
Tenemos aquí, según la ficha técnica, algunas características más técnicas del producto. Tenemos aquí, por ejemplo, ¿no? Que el voltaje de salida va a ser de 230 voltios de corriente alterna con pequeñas fluctuaciones de más o menos un 10%. Entonces, recuerda que no siempre, se los comenté, no siempre va a ser 220 voltios puros, sino que el estabilizador trata de que sea lo más próximo a 220 y muchas veces pueden haber unas diferencias de más o menos 10%. Pero esto es mucho mejor a pues recibir una sobretensión excesiva o una caída de tensión, ¿no? También excesiva. La frecuencia de salida va a ser entre 50 y 60 Hz, que es lo que muchos de los aparatos eléctricos necesitan, es decir, una corriente alterna con frecuencias de 50 o muchos 60 Hz. La topología y forma de la onda de salida de este producto es de línea interactiva. Recuerda que los productos o las UPS de línea interactiva entran en modo baterías con una diferencia de tiempo de 6 milésimas de segundo en el caso de que se presente un corte de luz. En las conexiones de salida, bueno, tenemos ahí diferentes formatos. Hay el Shuko, hay el universal, tenemos el americano, pero que hemos visto el día de hoy es básicamente el universal, ¿ya? El que tiene las salidas universales. El rango de voltaje de entrada puede ser entre 170 a 280 voltios como máximo. Tiene también disyuntores en la entrada y por si es que se presente un cortocircuito o una sobrecarga excesiva, también tiene disyuntores ahí de protección. Tiene de 5, de 7 y de 10, dependiendo la referencia del producto. La longitud del cable va a ser de 1,5 metros y la conexión de entrada es universal. En cuanto a la batería, podemos observar que en todas las referencias siempre la batería va a ser de 12 voltios. Lo que difiere es la capacidad de los amperios hora en la batería. Por ejemplo, la referencia de 500 volt tiene una batería de 4.5 amperios hora. Por 1 quiere decir que solamente tiene una batería, ya que hay UPS que son de mayor, digamos, respaldo, que poseen 2, 3, hasta 4 baterías, ¿correcto? En el caso de estas UPS solamente tienen una batería disponible. En la referencia de 650 ya vemos que el tiempo de la batería va a ser mayor, 7 amperios hora. Y de igual forma en el de 800 y en el de 1000 tenemos pues una batería de 9 amperios hora, quiere decir más tiempo, ¿no? Aquí tenemos una estimación de los tiempos de ejecución, es decir, cuánto tiempo de respaldo te puede dar el producto, dependiendo de cuánta carga tú vayas a conectar también. Recuerda que a mayor carga, menos tiempo de respaldo. Estos son unas estimaciones que también vas a poder encontrar en la caja del producto como en el manual. Tenemos ahí las dimensiones, la garantía recuerda que son de 2 años. Ya, ¿cuánto tiempo se debería cargar la batería de ese producto? Muchos dicen, ya, adquirí el producto y ¿cuánto tiempo lo cargo para tener, digamos, la batería al 100%? Lo ideal es cargar el producto la primera vez que tú lo adquieres por lo menos 8 horas. En 8 horas ya vas a alcanzar el 100% de la carga de la batería. Ya después se supone que estas UPS tienen que estar conectadas siempre a la red. ¿Ya? Siempre a la red para que la batería, pues en caso de que pierda carga automáticamente, el cargador entre en funcionamiento y estas se puedan seguir cargando. La idea es tener siempre la batería cargada. Pero ahora, si eres de las personas que solamente utiliza eventualmente la UPS o de repente la cargas en un lugar y te trasladas a otro punto para aprovechar la carga de la batería, deberías cargar pues entre 6 a 8 horas. La primera carga va a ser de 8 horas, pero después regularmente puede ser entre 6 a 8 horas de carga, ¿correcto? La vida útil de esta batería oscila de 3 a 5 años dependiendo al mantenimiento que se le dé. Recuerda que una forma correcta de darle mantenimiento a las baterías es justamente permitiendo que éstas se carguen y se descarguen. Ahora, ¿qué sucede si pasaron los 5 años y la batería se acabó?
¿Tengo que desechar el producto? No, en realidad el producto, la UPS en general, te puede durar aproximadamente unos 10 años. ¿Qué tendría que hacer yo? Simplemente hacer un cambio de baterías. Puedo adquirir estas baterías en un centro de atención al cliente de APC y reemplazo las baterías y tranquilamente puedo utilizar otros 5 años más este producto. En cuanto al panel de control, nos dice pantalla LED, que en realidad es un botón LED que viene ahí con una luz verde que nos indica, ¿no?, cuando el equipo está encendido y cuando está apagado. Recuerda que cuando la batería está baja o cuando el dispositivo entró en modo baterías, te va a emitir una alarma, te va a arrojar una señal para que tú puedas saber si es que está en modo baterías o si la batería está por terminarse. Imagínate que estás trabajando en el día, ¿no? Todos tus focos están apagados, de repente todos tus equipos en casa también están apagados y solamente estás trabajando con una laptop, por ejemplo. Trabajando con la laptop y de un momento a otro se va la luz. Es de día, ¿cómo identificas tú que se ha ido la luz? De repente no te das cuenta, ¿no? Entonces puede ser que en un momento se acabe la batería de la laptop y esta se termina apagando. Entonces cuando tienes la UPS y este entra en modo baterías, va a estar emitiendo unos pitidos cada ciertos segundos y tú vas a reconocer, ¿no? Ah, ya, entonces se acaba de producirse un corte y tengo que estar alerta, ¿no? Porque en cualquier momento se puede terminar la batería de la UPS. Entonces ya estás alerta, vas a guardar todo tu trabajo y no vas a tener ningún tipo de problemas. Y bien, con eso en realidad estaríamos finalizando este webinar el día de hoy que trata sobre las UPS de APC. Nuevamente mencionarles la promoción que está trayendo AXA para ustedes, que consiste en un 58% de descuento en todas las referencias de UPS que sean de la línea APC. ¿Ah? Tenemos aquí la referencia de 500, 800 y 1000 Volampere. Todos estos están con un 58% de descuento. Lo único que tienes que hacer es ingresar a la página www.axa.com.p, ¿no? Vamos a hacerlo aquí. Vamos a ingresar a la página de AXA y vamos a comprobar que efectivamente estamos contando con un 58% de descuento en estas tres referencias. Mira, son unos precios muy atractivos en realidad. Esta promoción está vigente hasta el 30 de noviembre. Son 5 días que tenemos habilitada esta promoción. Aprovechen porque en realidad estos precios están súper buenos. Considerando que una UPS, por todas las características y beneficios que hemos visto el día de hoy, tienen un valor elevadito, se podría decir. Así que yo les recomendaría que aprovechen esta promoción que está muy buena. Mira, una UPS de 1000 Volampere a 280 es prácticamente un producto que está regalado. Aprovechen por favor esta promoción. Y con eso estaríamos culminando el webinar del día de hoy. Les agradezco muchísimo su participación. Gracias por la atención brindada. Si es que tienen alguna duda, alguna consulta, vamos a revisar ahorita el chat para poder justamente resolver esas dudas que pueden haber quedado. A ver, veo que están preguntando por el precio de la batería sola. En realidad, AXA no vende la batería sola. Tampoco tengo yo los precios a la mano. Pero ingresando a la página de APC, ustedes van a poder encontrar los números de atención al cliente, en donde le van a poder proporcionar toda la información sobre las baterías, ¿correcto? Recuerda que el centro de servicio al cliente únicamente es un soporte para todo lo que es mantenimiento o baterías. Sin embargo, los productos en sí, ustedes los van a poder adquirir en AXA y aprovechen la promoción que acabamos de mostrar.
Pedro Muñoz nos pregunta, ¿las tomas son estabilizadas? Sí, Pedro, las 4 tomas universales que vienen en esta UPS son estabilizadas. Recuerda que yo puedo encontrarme con una UPS que tiene 8 tomas, por ejemplo, pero no todas las tomas son estabilizadas. De repente la mitad son estabilizadas y la otra mitad únicamente son un bypass. En el caso de APC, absolutamente todas las tomas tienen la función estabilizada, así que no tienes por qué preocuparte. Emilio nos pregunta, ¿los UPS tienen diferencia de factor de potencia? Sí, tienen diferencia de factor de potencia, pero en el caso de las referencias que nosotros hemos visto el día de hoy, todas tienen 0.6 como factor de potencia, ¿no? Un factor que está muy, digamos, posicionado en comparación a otras marcas de UPS. Gunther nos pregunta, ¿AXA certifica en UPS APC? Ahorita van a compartir un link para que ustedes puedan resolver 5 preguntas que hemos tocado el día de hoy. En realidad las preguntas están relacionadas con todo lo que yo tocaba el día de hoy. Lo que tienen que hacer es responder correctamente esas preguntas y se les va a otorgar su certificado, ¿no? De las UPS. Claro que el certificado sale a nombre de AXA y Schneider. David nos pregunta si el voltaje de salida de los UPS interactivos son configurables o solo se configura el voltaje de salida en modo baterías. Bueno, te comento, David, que en modo baterías sí el voltaje va a ser, digamos, más perfecto en comparación de el voltaje que emite por lo general el transformador cuando no hay problemas en la red, ¿no? Digamos que el inversor te proporciona un poquito más de perfección a la hora de arrojar esos 220 voltios, pero en realidad no es configurable, es algo que ya viene de por sí en el producto, eso ya viene de fábrica. Tú no tienes que realizar en este caso ninguna configuración ni nada por el estilo. Johnny nos pregunta, quisiera que me brinden catálogos de UPS. Bueno, Johnny, puedes ingresar a la página de Schneider o a la página de APC si es que deseas y ahí vas a poder descargar los catálogos o los brochures que estén disponibles de manera gratuita. Bien, de mi parte es todo. Nuevamente agradecerles y acaban de compartir el link para que puedan adquirir su certificado. Muchas gracias por su participación y conmigo será hasta otra oportunidad. Cuídense.